Esa moción es más que interesada de un sector del Congreso de la República que es muy hipócrita, ¿no? Aborda este tema, pero no aborda los otros temas de los mochasueldos, por ejemplo. Ujú. Estamos en la comunicación para hablar sobre el tema de vacancia que se va impulsando sobre Dina Boluarte con el excongresista de izquierda Richard Arce. ¿Qué tal, Richard? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Pedro, buenos días. Muchas gracias por la alternativa de permitirme Exitosa. dialogar con Exitosa. Un gusto como siempre. Sin duda alguna, Richard, también el gusto es nuestro, pero para conocer tu opinión en estos momentos sobre el tema de esta moción de vacancia, ¿crees que tiene asidero? ¿Crees que esta vez sí la hacen las bancadas de izquierda? Una cuestión muy objetiva es que en el Congreso se van a aprobar cualquier moción, cualquier proyecto de ley, si es que tienen los votos. En palabras sencillas, nunca va a funcionar los argumentos, el sustento técnico. Acá lo que funciona es la fuerza de los votos. Entonces, vamos a ser muy objetivos. Cuentas la cantidad de firmas que tiene la moción versus la posibilidad de que se pueda discutir. Recuerda bien que primero se va a someter a si se acepta el debate o no de la moción. Yo considero que ni siquiera va a haber los votos, porque en este Congreso, entenderás muy bien, hay un pacto infame con el gobierno para quedarse hasta el 2026. No les importa todo lo que ha sucedido. Yo sé que es interesado también, eso también hay que ser claros. Esa moción es más que interesada de un sector del Congreso de la República que es muy hipócrita, ¿no? Aborda este tema, pero no aborda los otros temas de los mochasueldos, por ejemplo. ¿Qué hacen esos congresistas que ya están cuestionados todavía trabajando en el Parlamento, Y ¿no? que habían Eso no... congresistas de izquierda que en la anterior comisión de ética pidieron que se revoque, por ejemplo, sanciones por 120 días y que solamente le darían por 30 días y amonestaciones por escrito y nada más. Congresistas A de eso me izquierda que refería, Pedro. defendieron esos muchasueldos. Justamente a eso me refería, Pedro, porque lo mínimo que se les exige es coherencia, ¿no? Y sobre todo que sean responsables. Hay evidencias, los audios. La congresista Cordero Yontay está extorsionando en vivo y en directo, está grabado la forma como exigía que retire la plata del cajero, que a ella le había costado su dinero, sus Exitosa. joyas, lograr la elección. Ahí sí, los congresistas que firman la moción no dicen absolutamente nada. Pero también al otro lado, o sea, los de la extrema derecha y la extrema izquierda están más unidos que nunca en el Parlamento para seguir blindando y seguir protegiéndose entre ellos, como haciendo una especie de espíritu de cuerpo de impunidad, ¿no? Entonces eso hay que aclararlo, porque hay que ser coherente, ¿no? Respecto a la moción, evidentemente tiene consistencia, ¿no? Porque han promovido una ley para que la presidenta pueda salir del país, pero una ley no está por encima de la Constitución. Debieron haber hecho una modificación constitucional en 2 legislaturas y punto, no había mayor problema. Ese es el mecanismo constitucional, no buscarle la trampa mediante una ley de Congreso para que la presidenta pueda salir. Es una infracción constitucional definitivamente y lo han argumentado muchos constitucionalistas bajo la misma expresión. Entonces, objetivamente sí podría tener sustento, ¿no? Pero Ya, pero evidentemente Richard, en el Congreso están en otra onda, ¿no? pero no encuentras un entrampamiento dentro de esta interpretación de la ley, si es constitucional o no, porque, a ver, no hablemos de quienes votaron a favor y quienes votaron en contra, que ese es otro cantar. Hablemos de quién da la norma. La norma no lo da Alex Flores, no lo da Ruth Luque, no lo da Patricia Juárez. La norma la da el Congreso como institución. Y luego de un debate, luego de votos más, votos menos, como institución, derogan, modifican o aprueban una ley como institución. La ley la da la institución y la institución es el Congreso, el poder legislativo. Indistintamente si los votos han sido apretados o bastante holgados, la diferencia entre a favor y en contra o abstención. Pero la institución del voto y la presidenta viaja por ese voto que institucionalmente dio el Parlamento. La presidenta viaja amparada en la ley que el Congreso dio. O sea, ahí hay un entrampamiento, más allá de quién votó a favor o quién votó en contra. Justamente por eso, Pedro, la ley es inconstitucional, Exitosa. porque te repito, hay una cuestión objetiva. Evidentemente, la Constitución está por encima de cualquier ley del Congreso, y los congresistas sabían. Es parte, de mi impresión, es parte de este pacto infame que tienen para quedarse hasta el 2026, esa estrategia. Y es un error gravísimo de parte de la presidenta Boluarte que aplique esa ley, porque en cualquier momento iba a suceder esto lo que estamos viendo. Está presentándose una moción que justamente está relacionado a la infracción constitucional que se habría cometido. Ahora,
La institución Congreso de la República, y te agradezco que lo hayas puesto en el tapete, es la que está blindando a los mochasueldos, es la que blinda a los niños, a los traficantes. La institución Congreso avala desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ese blindaje de impunidad, porque no le permite a la Fiscalía poder actuar frente a estas acciones ignominiosas de los congresistas. Y de la misma manera podemos seguir enumerando todos los abusos que comete la institución Congreso de la República utilizando su poder. Es prácticamente una dictadura. Lo de la Junta Nacional de Justicia es también como institución que lo está haciendo, pero sin pies ni cabezas, solo por el hecho de haber enviado un documento exhortándoles a que actúen en función de lo que representa la ley, o la pretensión de tumbarse las figuras de colaboración eficaz o extinción de dominio, que son herramientas de lucha contra la corrupción. En palabras sencillas, pero lo que está sucediendo en el Congreso es que están legislando para los delincuentes. Eso tiene que tener claro nuestra población, porque están beneficiando a los delincuentes, a los sinvergüenzas, a los corruptos. Richard, por otra parte, indistintamente de las distintas interpretaciones que podamos tener ambos sobre esa causal de vacancia que invocan sobre la presidenta Boluarte, ¿Dina Boluarte tendría que ser vacada? A ver, saquemos del contexto el tema del viaje. Pongamos otros elementos sobre la mesa. Exitosa. La presidenta Boluarte, por otras causales u otras motivaciones de incapacidad moral, ¿tendría que ser vacada? En realidad, en este momento, el nivel de aprobación de la presidenta Boluarte está rondando el 90%. Es altísimo su nivel de desaprobación. Y ni qué decir del Congreso de la República. En ese escenario, si habría un poco de responsabilidad política y lectura sobre todo, y no la miopía que estamos viendo de negarse esa realidad, el tema de una renuncia o el adelanto de elecciones era el objetivo. ¿Para qué? Para hacer una salida ordenada, pensando en el país, buscando una estrategia para salir de esta profunda crisis política y de controlar este Congreso desbocado por todo lo que ya te he ido graficando, y me he quedado chico porque nos faltaría toda la mañana para poder explicar todos los actos de ignominia que comete el Congreso de la República. Entonces, evidentemente, en este escenario hay argumentos suficientes para exigirles que se convoque a elecciones lo más pronto posible para buscar una salida a esta crisis, para que se pueda ordenar y no tengamos más bien un momento crítico ante la precariedad de un gobierno que está perdiendo legitimidad y que pueda surgir una situación en cualquier momento que origine la caída del gobierno, y eso sí sea una situación traumática para el país. Ya suficiente costo político tenemos con la crisis ambiental que estamos viviendo, la crisis económica y todo lo que se nos viene al futuro, como la crisis alimentaria que ya está anunciado, ya lo hemos vivido con, con el tema de la cebolla y el limón. El próximo año vamos a tener problemas serios con la papa, para graficarte, o sea, por la situación, cómo se está viviendo, si son productos de primera necesidad. En ese momento la gente va a salir a las calles y esto va a terminar mal, ¿no? Bueno, sí, en ese punto tienes razón. Si antes se cuestionaba, por ejemplo, a Pedro Castillo por no saber elegir ministros y ponía cualquier cosa como alguien ministeriable, el caso, por ejemplo, el ministro de Salud de la Agüita Racimada, que fue un escándalo terrible lo que terminó haciendo el señor Castillo. En el caso de Dina Boluarte no escapa de esa misma situación. Aunque en el papel son nombres más decorosos, en la práctica no muestran la capacidad que se espera. Y el ministro de Economía, Alex Contreras, es reflejo de ello. Porque el ministro, el ministro de Economía no acierta ni en sus proyecciones de crecimiento, ni en los anuncios que dice ante el país que estamos recuperándonos económicamente, porque hay una perspectiva de crecimiento en negativo para este año. O sea, vamos a perder, vamos a terminar en rojo, según la proyección que se tiene para este 2023. Entonces, frente a ellos se viene la crisis, y frente a ellos se anuncia moción de vacancia, frente a ellos se pide cierre del Congreso. ¿En qué vamos a terminar como país, Richard? Vamos a terminar mal, Pedro, porque solo una precisión. Hay también ministros impresentables, ¿no? ¿Qué hace el ministro de Justicia que tiene audios con los cuellos blancos? Y el de Trabajo, que era antes de Justicia. Se está traficando una sentencia. Es más que evidente. Y sigue feliz en el cargo. Inclusive ahí está blindado, porque entendemos que Otárola es el que controla el Ejecutivo y él está buscando ministros afines a sus intereses, ¿no? Por eso es que avala este tipo de personajes, que no le hacen ningún favor al gobierno. Si ya tiene ese alto nivel de desaprobación, ¿por qué la presidenta Boluarte se carga
semejantes bultos que no le corresponde, porque al final el cargo de ministro es una decisión estrictamente personal, sí, a sugerencia del premier, pero la presidenta decide. Y cuando hay un escándalo, lo que haría por lógica, con un mínimo de lectura política, es remover a esos ministros. ¿Por qué tendría que cargarme los pasivos de gente que es hasta impresentable que hay hoy día en los ministerios? Claro, y para ir cerrando, Richard, y tú eres de la idea que mantiene, por ejemplo, el parlamentario Eduardo Saluana, de Alianza para el Progreso y representante de Madre de Dios, el único representante de Madre de Dios, cuando él comenta, por ejemplo, que el tema de la moción de vacancia es un despropósito, pues él señala que es momento de buscar la unidad del país y no de desestabilizar el Perú. No tiene nada que ver con desestabilizar al país. Lo que estamos siendo testigos es que en el Congreso de la República y en el Ejecutivo tienen una miopía, una ceguera terrible de lo que viene aconteciendo en el país. Y una cuestión muy objetiva, Pedro, la presidenta Boluarte se traslada a cualquier lugar del país e inmediatamente salen manifestaciones. Se va del país a lugares lejanos. Inmediatamente hay manifestaciones. La pregunta evidente es, ¿habrá un problema? Pues por eso es que la gente sale. No es un tema de una animadversión personal. Y es el costo de no haber asumido la responsabilidad política frente a lo acontecido en la conflictividad social con las decenas de fallecidos. Y discúlpame, Pedro, se lo dije en ese momento cuando tuve la oportunidad de decirle de frente a la presidenta de la conversación. Y mira lo que estamos viviendo el día de hoy. Es insostenible. O sea, un gobierno que tenga tal nivel de desaprobación y cuestionamiento empieza a perder credibilidad. Y si pierde credibilidad, pierde legitimidad. Y eso genera precariedad y en cualquier momento podría caer. Y evidentemente en el Congreso son como aves de rapiña, ¿no? Están ahí en la cornisa a la espera de ver esa situación, por lo que el objetivo probablemente de la mayoría de congresistas es obtener el poder, porque saben si cae Dina, aunque sea por unos meses, van a quedar en la historia como presidentes de la República, y más allá de todas las ambiciones que representa ostentar el poder de todo el Estado. Entonces seamos claros y objetivos, ¿no? Bien. En realidad viven de espaldas a la realidad y no se dan cuenta de lo que está sucediendo en el país. Exitosa. Y eso tiene un costo político bastante alto que puede terminar mal, sobre todo para el Ejecutivo, ¿no? Era tan sencillo en su momento cuestionar al Congreso de la República, inclusive condicionar con su renuncia para el adelanto de elecciones, y estaríamos viviendo una especie de tregua, de paz social que nos hubiera permitido salir de esta crisis económica que tú muy bien has graficado y que un incompetente como el ministro de Economía no tiene la capacidad de abordar justamente la atención de estas necesidades, más aún en un contexto de crisis que se nos viene, ¿no? La alimentaria, la ambiental, una crisis económica que lamentablemente está pasando factura a todos los peruanos, ¿no? Se nos viene en tiempo fuerte. Richard, muchas gracias por la comunicación. Que tengas un fin de semana. Un gusto como siempre, para ti también. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias.